Hola, séptimo programa de expansión, el resumen semanal de la energía, del gas principalmente. Hola Maru, ¿Qué ¿cómo tal? andas? ¿Cómo estamos? Bien, acá andamos en una nueva semana con temas, por ahí no tan particulares, pero temas más generales que no escapan a lo que es la producción y el consumo interno, ¿no? Esto me parece lo que se viene esta semana y lo que vamos a tratar. Un poco lo que se esperaba, se venía dilatando esta discusión, llegó finalmente el borrador de la ley bases donde también hay parte de las modificaciones que van a ser importantes con lo que tiene que ver con la ley de hidrocarburos. Exactamente, esta ley base va a suplantar muchos artículos y va a implementar otros eh, respecto a la ley de hidrocarburos que es del año 67, ¿no es cierto? Y ahí hay unos artículos que Sí, son muy fundamentales. bueno, teníamos acceso justamente a este borrador, hay que ver si después hay o no modificaciones, pero en principio algunos de los datos que estuve tomando es que elimina el artículo 1 de la ley 26.741. ¿Qué quiere decir? Que declaró de interés nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento. ¿Esto se modifica, no se modifica? ¿Cómo va a quedar para adelante? Mirá, el tema ahí es el siguiente. El autoabastecimiento fue siempre un anhelo históricamente de la Argentina en gas y petróleo y hasta incluso salió en letras de molde de una ley, ¿no? A partir de la creación de YPF en el año de los años 30. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, con la nueva ley, el autoabastecimiento queda un poco, a ver, el marco es, hay vaca muerta, hay por gas por 200 años y podemos, el mercado interno no lo va a absorber. Entonces se da como descontado que eso va a, al mercado interno no va a faltar. Lo que sí es que le cede a todo el sector productor el precio y la disponibilidad de producto. Entonces, si vos ves cuál es el otro artículo que es. Porque ahí viene la modificación también de lo que sería el artículo 6 de esta ley de hidrocarburos que vos recién mencionabas, que fue promulgada en 1967. Y un poco lo que dice es que donde el mercado interno se impone por sobre la exportación, ahora esto va a cambiar y es lo que sería la misma prioridad y la decisión de abastecer a un mercado por un lado y a otro que queda en manos de la empresa. Exactamente, la productora. Esto es un poco el concepto, es decir, una productora que le pagan el gas más caro en el exterior que en el mercado interno va a tener la prerrogativa de decir, vendo, voy a exportar, pero no vendo al mercado interno. Entonces, autoabastecimiento y mercado interno quedan relegados o a voluntad de aquel productor. Y el Estado se retira en ese arbitraje. Por ejemplo, ahora para exportar crudo se tienen que anticipar con 3 meses, hacer informar previamente 3 meses antes. Durante 5 días se hace como una licitación, no una licitación, una apertura, es decir, de informar si van a necesitar ese petróleo que se va a exportar. Si nadie dice no lo necesito, se autoriza. Esto es para lograr que el mercado interno esté prioritario. De esta forma, el exterior va a estar en la misma condición y el que va a decidir ya no es el Estado, sino la empresa privada. Es algo que no pasa en todas las países del mundo, ¿no? Es decir, cuando vos ves los países que son productores, esto lo cuidan mucho, porque es un recurso energético, es estratégico, además de energético, y no lo podés andar cediendo así porque sí a manos privadas. Es decir, eso es algo que desde Estados Unidos, China, podemos hablar de Rusia, de los países árabes, digo, son palancas que no se ceden, más allá de, por ejemplo, de otras prerrogativas al sector privado para el tema de rentabilidad, de disponibilidad de dinero, de divisas, que eso está muy bien, eso está bárbaro, pero esas herramientas no hay que perderlas. Ahora, hay que ver qué pasa también cuando llegue el momento del debate, ¿no? Y qué es lo que se lleva sobre la mesa en el momento de ver punto por punto. Pero qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el tema del precio. Bueno, el tema del precio ahí, un poco cuando estábamos hablando hoy en producción, decíamos, es un tema que si le pagan afuera más caro que lo que podrían estar comercializando en el mercado interno, es seguramente que el mercado de afuera va a marcar el mercado interno. Pero también ahí hay un tema. En uno de los puntos de la ley base, elimina la capacidad de arbitraje a la Secretaría de Energía de la Nación de fijar algún tipo de precio interno. Y no hay que olvidarse, el Sí, mundo. ahí eso, si querés, te lo leo textual. Dice, el Sí, Poder Ejecutivo Nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades
indicadas en lo que mencionábamos recién del párrafo anterior de este borrador, con lo cual ahí se viene un debate, me parece, al menos para llevar sobre la mesa en el momento de la ley de bases y si finalmente termina saliendo así con algún tipo de modificación. Claro, es así un poco. Me parece que este mes va a ser un mes donde las sociedades y los gobernadores van a ver la repercusión del alza tarifario en la luz y el gas, y me parece que eso puede volver a entrar en una zona de discusión y decir de fijar y habrá que ver. Porque esto le afecta, por ejemplo, a alguien que envasa garrafas, por ejemplo, con el gas licuado de petróleo, De manera directa. de manera directa, que va a comprar la producción para después llenarlo, envasar sus propias garrafas, pero también le puede pasar a una refinadora que no es productora. Tengo una refinadora y voy a comprar crudo al mercado y el mercado dice, no, yo no te voy a vender porque prefiero exportar. Entonces, hay también choque de intereses en toda la cadena. Es como que beneficia solamente a un productor, pero no a la cadena y al mercado interno. Así que veremos, eso es lo más importante. Otro de los temas importantes es el RIGI. ¿Qué es el RIGI? ¿Qué es el RIGE? RIGE es el régimen de incentivo para grandes inversores. Bueno, ahí es una cosa que está similar a lo que es la ley de GNL. Vaca Muerta va a tener mucho producción de gas y va a entrar en ese selecto grupo de países de que producen y exportan GNL. Volvemos a recordar, para los que no recuerdan o nos ven por primera vez, GNL es el gas natural licuado. Lo llevan a menos 163 grados, hace una sopa espesa, líquida, y lo pueden transportar por barco y no hace falta un gasoducto. Bueno, esa ley que requiere, por ejemplo, cuando salió la ley de proyecto de ley de GNL, era para prever inversiones de 40.000 millones de dólares a lo largo de 10 años. Y gas natural podremos estar exportando entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Los más avanzados en el proyecto es Petronas con YPF, pero también se le sumaría PAE, se le sumaría TGS y algunas empresas más del exterior. Entonces, en función de todo eso, por ahí este RIGI ande bastante bien para hacer y asegurar esas inversiones que requieren estabilidad fiscal por 30 años, ¿no? Por lo general suele hacerse. Bueno, estos son los puntos, y ahí más o menos todos hablan, ¿no? Es decir, desde esa lógica del gobierno Sí, la cadena anterior, completa. este gobierno, pero por ahí el punto discutible son estos dos puntos que marcábamos antes, autoabastecimiento y paridad entre el mercado interno y el mercado externo o la exportación. Así que veremos cómo funciona. Estos son los ejes del debate que se viene, que si bien habla de la producción, tarde o temprano también llega, eso repercute en nosotros que somos los usuarios finales de la energía. Y bueno, después veremos cómo repercute también en el momento de tener que abonar las facturas. Tema Exacto. que después vamos a abordar, ¿no? En un ratito. Ya, en el próximo bloque. Hacemos una pequeña pausa. Estás acá en Expansión desde la redacción de Revista Expansión. Si querés ver y ves que te quedás corto con la información que estamos dando ahora, seguinos en www.expansionweb.com.ar o en americaglp.com. Pausa y ya venimos. Bueno, seguimos en relación a lo que tiene que ver con los aumentos que adelantamos antes, bueno, cómo iba a ser o cómo iba a impactar esto, y se viene ahora con el frío la importancia también de lo que va a ser el gas. Se va a venir para mayo, junio y julio un aumento más que importante a lo que fue la factura inclusive de abril. Y algo que había mencionado el exsecretario de Energía, Emilio Aput, en relación a esto, es que más o menos si uno tiene que calcular cuál va a ser el valor, va a ser de 10 veces más de lo que te vino en abril. ¿Motivos? ¿Cuáles son los motivos? Porque ahí está la clave de esto, porque más allá del aumento que uno espera, bueno, entender por qué se va a dar esta suma que va a ser más que importante en el momento de tener que pagarla, sobre todo cuando venga esta época del frío que uno utiliza, por supuesto, mucho más el gas. Bueno, uno de los motivos es ese. Principalmente va a haber, hay un crecimiento del consumo del gas porque la gente enciende en las estufas principalmente. Ese es uno. Y el otro componente muy importante va a ser que como el gobierno no terminó de hacer las obras de reversión del gasoducto norte, tampoco hacer el gasoducto, el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que no hay información de eso, todo eso implica que va a importarse gas este año nuevamente.
Se importó entre 10 y 12 dólares el millón de BTU, como siempre decimos, es la unidad métrica para el gas natural. Eh, Anteriormente, ¿qué hacía el gobierno? De los 12 dólares o 13 dólares o 10 dólares que pagaba el gas importado en barco, la diferencia con lo que se paga en el mercado interno, 4,50 o 4,10, lo ponía el Estado. Esta vez el gobierno de Milei, de Javier Milei, ha dicho que no, que eso lo vamos a pagar todos. Entonces ese diferencial va a pegar muy fuerte en la tarifa de esos 3 meses, porque se importa gas para esos 3 meses en particular, que es donde va a haber, está lo que llama el pico de la demanda. Entonces, al haber el pico de la demanda, se va a importar y ese gas, ese diferencial, que es como un 300% más, lo va a pagar la población en general, es decir, los usuarios en general. Entonces, más consumo, precio más caro del gas, boletas más caras, como dijo Apud, 10 veces más. Así que, Y puede estar en fíjate, ese valor, por lo que se supone, digamos, por esto que vos estás comentando, cuando uno hace una cuenta aproximada, puede ser de 10 veces mayor el valor. claro, porque muchas veces las cuentas en invierno suben 6 7 veces más de lo que vos pagás el resto del año. Eso es el promedio que hay. Pero en este caso se le adosa el precio del gas importado, que antes el diferencial lo absorbía el Estado Nacional y ahora lo vamos a pagar nosotros. Ahora, qué difícil a veces en el momento de tener que utilizar, ¿no? Justamente la energía en la época del invierno, saber qué es lo que conviene, porque en una época uno por ahí decía, bueno, me compro una estufa eléctrica no porque viene mucho de luz y era preferible usarla de gas. ¿Qué va a pasar ahora, no? Porque los valores se están disparando y con una factura 10 veces mayor en una casa grande de multifamilia, por ejemplo, imagino que también complica y que llega un momento que uno no sabe qué elegir, cuál es la mejor opción. Lo que está eligiéndose y lo que va viéndose, se está viendo en el mercado es que el gas natural pierde frente a la electricidad y al gas envasado, porque realmente el acceso es más y entonces es más caro acceder a esa energía, pero también tenés otro tema que es fundamental, que es con dos energías caras, la gente opta por una o por otra. El gas solamente es para calefaccionarse y cocinar, y con la electricidad podés hacer todo. Así que eso es la dicotomía que se viene y cómo va a venir y cómo va a responder el mercado frente a esa situación, más o menos se está viendo en el último censo. Te propongo pequeña pausa y seguimos con más noticias. Pequeña pausa. Continuamos acá en expansión. El resumen semanal de energía, del gas, de la producción, de distintas energías que consumís en tu casa y que producimos nosotros en la Argentina. Como dijo alguien una vez, los dinosaurios se murieron en la Patagonia y hay que llevarlo al centro y norte del país, en camión, en gasoductos, en todo. Como sea posible. Como sea posible, pero se nos murieron allá los pobres animales. Y volvemos de vuelta a la ley bases, porque Sí, hay novedades en relación a fusiones que se vienen, bueno, muchas que se fueron dando en el gobierno, en algunos casos secretarías que se fusionaron, otras que desaparecieron. Ahora algo que se va a fusionar es el ENRE y Enargas. ¿En qué exactamente. consiste esta fusión y si serviría de acá para adelante en relación a esto que recién hablábamos? Justamente dos energías que venían como separado, ahora se va a intentar unificar. Bueno, el ENRE, digamos, el Ente Nacional de Regulador de la Energía Eléctrica, y después tenés el ENARGAS, que es el Ente Nacional Regulador del Gas Natural. Sí, es una cuestión en función y con la lógica del marco de un gobierno que trata de reducir el Estado, va a ser docentes. Están en veredas, justo uno enfrente del otro. El Enargat está en la calle Suipacha del 300, el ENRE también. Cruzás, haces la queja o el reclamo en la electricidad y si tenés en gas, te cruzas enfrente. Va Ahora a lo traer quiero despidos unificar. esto igual, ¿no? También. También despidos. Mientras tanto, en el Enargas han decidido hacer toda una renovación por $57.000 de la fachada del Enargas. Esperemos que quede ahí todo esto conjunto. Los dos entes se crearon en los años 90 con la privatización de los servicios públicos y esto es en síntesis lo que quieren hacer, pero lo quieren hacer por ley, me parece. Ahí respecto a otras situaciones
que lo hacen como por decreto. En este caso saldría por ley esta fusión de ambos. Recién se concretaría cuando hay una decisión mucho más política y mucho más acabado de cómo sería esa fusión entre ambos organismos. Pero las funciones serían lo mismo, así que desde dar permisos a la industria para distribuir electricidad o gas hasta los reclamos de los usuarios por fallas, deficiencias o lo que sea en el servicio. Así que veremos cómo funciona esto. Sí, en principio es la novedad, por supuesto falta, ¿no? Si finalmente va a salir de esta forma, queda un tiempo largo por recorrer. Sí. Tengamos en cuenta que está la ley bases previo a esta situación y bueno, hay que ver si viene atado o no, si se termina dando más adelante, pero es un debate que se viene para adelante y que ya lo planteó el gobierno al menos. Y también, ya que estamos estas notas que todas las semanas es más o menos lo que dijimos antes, pero con nuevos pasitos, con nuevas información, pasamos a otra noticia. Sí, va a ser para el 15 de mayo, nos vamos a adelantar un poco a esta Dale. novedad, pero algo que habíamos mencionado en programas anteriores que tiene que ver con los medidores, llegan a la Argentina nuevos medidores. 60.000 medidores, la empresa se llama, ya te voy a decir, Integrity First. Va a importar 60.000 medidores, 10.000 para uso industrial o comercial y 50.000 para el residencial. ¿Qué es lo que estaba pasando? Está la cañería de gas. Había una escasez de medidores. Había escasez de medidores, no se podían conectar, se iba frenando el acceso a este servicio. Bueno, ahora se va a regularizar esta situación, un tema de necesidad de importación. Hay un fabricante que quedó en la Argentina, pero no tenía todos los insumos, otra empresa se fue, así que hubo un faltante muy fuerte, tanto el año pasado como así que bueno, vamos a ver. La empresa agradeció a la Secretaría de Energía y el Energas que le aceleraron los tiempos. ¿Qué es esto? Se homologaron las calidades, porque no vos podés importar y cualquiera podría traer cualquier tipo de regulador. No todos son iguales y de esta forma lo que se trata de buscar es de unificar tecnologías y más en un tema tan delicado como es un regulador de gas. Así que buena noticia, más casas para conectarse. Hay 2 millones de casas en la Argentina que le pasa el caño de gas y no se conectaron. 60.000 pueden dar. Sí, al menos es una primera entrega, pero bueno, hay que esperar hasta el 15 de mayo, que no haya retraso de ningún tipo y que lleguen finalmente esta primera etapa de medidores. Bueno, seguimos, te cuento, estás en expansión, en la síntesis semanal. Si te quedaste corto con toda esta noticia que estamos dando, seguinos en www.expansionweb.com.ar y americaglp.com. Pequeña pausa, seguimos, último bloque, dale. Te reís porque molestan detrás de cámara. Exactamente. No solamente hacemos este programa de tele, sino que también, y no solamente hablamos de la energía, del gas, sino que también hablamos de los gases del aire, los famosos el oxígeno, el argón, todas esas cosas que sirven para el oxígeno medicinal, el oxígeno industrial para soldar, para de todo. El nitrógeno, por ejemplo, cuando vos abrís una bolsa de café y decís, ¡ah! ¿Está recién envasado? No, tiene nitrógeno para que no se humedezca. Bueno, todo ese detalle. Estos gases industriales que son lo que respiramos, bueno, toda esta revista, hablando de todos esos detalles, fíjate en airgasnoticias.com o si no, Airgas Noticias en papel. Hay todo un equipo, ¿no? Hay todo un equipo que estamos trabajando. Hacemos esto también. Entonces queríamos promocionarlo y no dejar de mencionar este trabajo que hacemos desde Burlingame para todo el continente y también los otros continentes. Seguimos aquí en expansión y algo de lo que veníamos hablando también anteriormente tiene que ver con las garrafas y el valor de este programa que estaba antes, que era el hogar con garrafas, que bueno, quedó un poco desvirtuado, lentamente se fue terminando este programa, pero la pregunta es nuevamente, ¿qué va a pasar con eso? Y si viene otra liberación de precios, ¿y a cuánto se puede llegar a ir este valor? Bueno, es algo que el gobierno, el programa Hogar, sigue funcionando desde el término jurídico.
como nombre, pero le quedan entre 3 y 5 meses de formalidad. Después hay una liberalización total del mercado, precios topes, no va a haber más que eso, y se va a tratar de que el mercado lo vaya regulando, el precio va a ser a paridad de exportación. Si hoy tendría que hablar, podría hablar un poco más de entre 2.000 y 3.000 pesos de lo que se consigue actualmente, que son unos 6.500 pesos en el AMBA. Y en las grandes ciudades de distintas provincias se consigue en promedio en puerta o a 6.500 y te cobran alrededor de 2.000, 2.500 pesos para llevártelo hasta tu El casa. servicio del puerta a puerta. Puerta a puerta, exactamente. Y es muy probable que haya un aumento de unos 3.000 pesos más servicio puerta a puerta. Esto es lo que se puede estar viendo de acuerdo a lo cuando uno ve los precios paridad de exportación, a lo que se vende y lo que se tendría que vender si fuese precio liberado totalmente el mercado. Así ¿Se que sabe a partir de cuándo va a ser este aumento de precios? están hablando, hay un ida y vuelta entre la Secretaría de Energía y los operadores, tanto productores como fraccionadores, envasadores y distribuidores, y más tarde o más temprano algún tipo de resolución va a haber en este sentido y llegar a saberlo. Pero se está caminando. Hay todo un rum rum fuerte en algunas provincias en particular, se vieron colas, pero todavía no hay nada en concreto. Pero sí puede pasar eso. Bueno, algunas de las palabras claves de esta semana fueron esas, incluso acá en la redacción. Es liberación y aumentos. Fueron como las dos palabras que más Exactamente. hablamos. Y también producción, porque también no tenemos que dejar de comentar que Vaca Muerta se ha convertido como en la estrella de América Latina por todo el gas y por todos los derivados del gas y el petróleo que se puedan sacar. También eso también es muy positivo en ese sentido. Es como que se balancea una cosa y la otra. Así que bueno, estamos en el último bloque. Vamos rápido, que nos apuran detrás de cámara, que tenemos que cerrar. Así La que redacción tiene que seguir. tiene que Nos seguir. prestan Todo un tiene que seguir ratito mientras nosotros hacemos un recreo, el resto sigue redactando y bueno, eso es el recreo mientras nosotros hacemos el programa. Te propongo ir a Brasil. Hablando de GLP. Era hora que me tocara, porque recordamos, si la gente sigue el programa, ya hubo una visita a Brasil donde yo me quedé cuidando la redacción. Muy bien, ahí está, le diste de comer a las dos gatas. Me tocó a mí, o sea, está grabado inclusive. Muy bien, ahí está. Te cuento, es un caso muy interesante. La empresa Supergasbras, que es una de las líderes que envase y fabrica, envasa solamente y distribuye gas en garrafa, embotellado, como le dicen ellos. Empezaron con una prueba pilota el año pasado de poner un solo camión eléctrico para distribuir en Río de Janeiro gas a granel. Y ahora, en el 2024, van a ir por 3 camiones y a partir del 2025 van a ser más de 50 camiones distribuyendo gas a granel. Viste como en el campo que están las famosas Zeppelin, las chanchitas, Sí, que le dicen todas esas blancas. Bueno, todo eso con estos camiones eléctricos que son Volkswagen, lo hace la empresa EXA de Brasil, los modifica, los transforma y realmente es muy, muy interesante esta iniciativa, una iniciativa verde que tiene que ver con el tema del carbono, de no perder, y es una información que rescató América GLP en la última visita que hicimos en el Congreso, en el 37 Congreso de la IGLP. Así que veremos si más adelante esto puede ir sucediendo en la Argentina. Sería algo más que interesante. Y te adelanto, para los próximos envíos vamos a hablar de políticas de género en una planta de envasado de garrafas. Mujeres envasando garrafas. Algo que siempre estuvo en agenda, dominado, tratando ahí a ver qué es lo que pasaba, porque dominado siempre por dominado por el hombres. hombre, exactamente. Ni siquiera había baños para mujeres. Así que en la próxima ya lo tiramos ahí como para Como que adelanto. vaya como adelanto. Así que bueno, vamos cerrando séptima edición de expansión. Como siempre, seguinos en las redes, en la plataforma www.expansionweb.com.ar o americaglp.com. Y saludamos a la gente de la redacción, porque siempre está detrás de cámara ahí, piden un saludo cada vez que terminamos y dicen, no saludaron, no saludaron. Bueno, hoy dedicamos un programa para ellos. Ahí está, Marcelo Maniaco, que nos hace la producción, nos dirige, nos cuida de que no vengan las gatas, que la está acá en este momento, que no la ven, están
refregándose por las botamangas de los pantalones. Así que, bueno, con este clima de Festivo, festivo, un poco, de a poquito vamos a ir conociendo a los chicos de la redacción. Para mí tendrían que exactamente. empezar a venir de a uno para contar un poco qué es lo que hace cada uno aquí en la redacción. Así será. Así que bueno, nos vamos despidiendo. La próxima semana seguimos con toda la información de la energía, del gas que llega a vos y que se produce acá. Maru, gracias. A vos. Ahí está, nos vemos. Chau, hasta la semana que viene.